Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Con un par de dados. La verdad es que ya llevo unos años siendo fan de los juegos de mesa y jugando y probando muchos juegos distintos. Y me he encontrado muchas veces la situación de que amigos míos han venido preguntándome por juegos de mesa que podrían probar para iniciarse en este mundillo. Debido a todo esto, he decidido al final hacer un vídeo recopilatorio con algunos juegos que yo creo que son bastante interesantes para cogerle el gusto a los juegos de mesa. ¿Te interesa? Pues quédate con nosotros. ¡Empezamos! Está claro que el hecho de escoger el juego de mesa al que vas a jugar con tus amigos depende de distintos factores. En un grupo siempre puede haber algunos frikis a los que no les importa estar horas y horas jugando al mismo juego, también hay gente que no está acostumbrada a jugar a juegos de mesa y puede cansarse pronto, y quizás incluso alguien que ya te ha dicho que no le gustan los juegos de mesa, pero que hará un esfuerzo. Parece que no, pero escoger un juego y que sea perfecto para todos es una tarea difícil si encima quieres que todos se lo pasen bien. Espero que con las siguientes recomendaciones se os haga más fácil tomar esa decisión. Me gustaría empezar primero con algunos juegos rápidos de cartas. Esos juegos que son muy dinámicos y no da tiempo a aburrirse y encima son muy divertidos y sencillos de jugar. Siempre pueden servir como introducción para un juego más grande y como calentamiento para los más novatos. Porque ahí va un apunte. Si vas a jugar a juegos de mesa con alguien que no está familiarizado con los mismos, tienes que hacer que las reglas sean muy cortas, rápidas de explicar y rápidas de entender. Y todos estos juegos, para empezar, lo cumplen. Voy a empezar por un juego que nunca falla, el Dixit. Un juego sencillísimo para todas las edades y que os hará pasar un muy buen rato. Cartas preciosas que evocarán a los jugadores todo tipo de sensaciones, conceptos o pensamientos. La mecánica es muy sencilla y seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis. Para empezar, un jugador tira una carta boca abajo diciendo un concepto, idea, lo que sea que se le haya ocurrido con la imagen de esa carta. Entonces, los demás jugadores cogen una de sus cartas que también podría relacionarse con la idea planteada por el primer jugador y las ponen todas boca abajo. Se mezclan, se levantan y se tiene que intentar adivinar cuál es la carta que ha lanzado el primer jugador. Así de fácil. Sobre todo lo recomiendo para grupos donde haya bastante gente que sea iniciada a los juegos de mesa, porque la gente que lleva ya bastante tiempo jugando a estos juegos puede que tenga el Dixit un poquito quemado y que las cartas casi se las sepa de memoria. Lo bueno es que hay muchas expansiones, por lo tanto siempre puede renovarse. El siguiente juego es el The Mind, y es incluso más sencillo que el Dixit. Solo necesitas saber contar e intentar conocer bien a tus amigos. 12 niveles, y cada jugador recibe tantas cartas como en el nivel en que se encuentren. Si estamos en el nivel 3, cada jugador recibirá 3 cartas. La mecánica es súper fácil. Las cartas están numeradas del 1 al 100. Entonces lo que se tiene que intentar es, sin prácticamente hablar, ir tirando cartas de tal modo que se vayan lanzando de forma ascendente. Es decir, el que crea que tiene la carta más baja siempre debe tirarla. Si yo tiro un 35 y alguien tenía el 27, perdemos una vida. Así que como veis es un juego cooperativo, súper sencillo y que fomenta la compenetración entre amigos. Otro juego de cartas, ya también bastante clásico, es el Exploding Kittens. Solo nos bastará saber qué significa cada una de las cartas que aparecen en la baraja, que son 2 minutos, y ya podremos jugar un montón de partidas. Un juego súper sencillo en el que, bueno, puedes fastidiar un poquito a tus amigos y lo único que tienes que evitar es que te explote un gatito en la cara. El que saca la pistola para enseñarle a un parguela a que te explote en la cara. Y siguiendo con los juegos de cartas, no podíamos olvidarnos de uno que lo ha petado bastante últimamente, se ha hecho bastante famoso y creo que todo el mundo se lo pasa muy bien cuando juega. El Cards Against Humanity. Alguien lee en voz alta una pregunta o enunciado y los demás, con las cartas que tienen en la mano, tienen que intentar contestar, pensando en lo que le hará más gracia a la persona que ha cogido la pregunta. El que más gracia le haga, gana. Un juego donde medir el tipo de humor que tienen tus amigos y donde os vais a echar unas risas aseguradas. Os recomiendo que si lo empezáis a quemar un poco porque las respuestas ya os las sabéis de memoria o las preguntas, hagáis vuestras propias cartitas. Creedme que es muy divertido. La diversión se multiplica si esas cartitas implican cosas un poquito personales de las personas con las que estáis jugando. Otro juego de cartas es el Sushi Go. Muy simple. Un juego donde tendremos que hacer diferentes combinaciones con las comidas japonesas para al final conseguir diferentes puntos. Son partidas muy rápidas y que enganchan desde el minuto 1. Y sobre todo, no juguéis antes de comer. Da mucha hambre.
Y si hablamos de juegos de cartas sencillísimos y rápidos de explicar, no podemos olvidarnos del Timeline, un juego donde las cartas son eventos tanto históricos como culturales o relacionados con distintos inventos y que tendremos que irlas ordenando cronológicamente en la mesa. Es un juego donde además puedes aprender cosas bastante interesantes. Otro juego de cartas muy fácil de explicar y de jugar es el Virus. Sí, un juego con un nombre un poquito desafortunado ahora mismo, pero la verdad es que es bastante divertido. Las reglas son muy sencillas. Con las cartas tienes que reunir delante de ti un cuerpo sano que se componga de 4 órganos, pero el resto de jugadores también tendrá que tratar de conseguirlo, por lo tanto van a hacer todo lo que puedan para evitar que tú lo hagas. Busca conseguir la vacuna y deshacerte del virus lo antes posible. Vamos, como en la vida misma. Para acabar con los juegos de cartas, encontramos uno que es muy fácil de explicar y que es muy divertido: la polilla tramposa. Su mecánica es bastante parecida a la del Uno de toda la vida, pero tiene un componente extra que hace que el juego sea diferente y es lo que lo hace más divertido. Durante la partida, los jugadores deberán intentar deshacerse de sus cartas de polilla de la manera que sea sin que el chinche guardián les pille. Esto implica lanzar las cartas, esconderlas bajo la mesa, lo que sea. Yo he visto incluso gente escondérselas en la patilla de la oreja. Un espectáculo, vamos. Ahora ya vamos a subir un pelín el nivel de dificultad tanto de juego como de atención, ya que vamos a ver algunos juegos de mesa que son de tablero. Esto implica tener que centrarse en más cosas y pensar por adelantado, lo que a mucha gente le puede costar más y le puede parecer más pesado. El primero quizás es el más simple de todos, ya que su mecánica de juego es ultra sencilla. Estamos hablando de Aventureros al Tren. Los jugadores compiten conectando líneas de tren entre diferentes ciudades del mapa. Y básicamente es eso, intentar unir todos tus destinos. Un juego muy divertido y que además tiene una cantidad infinita de expansiones. Mapas de Estados Unidos, de India, de Italia, Francia, España, Europa y muchas versiones más. El siguiente se ha convertido ya quizás en un juego de culto para aquellos que se inician en el mundo de los juegos de mesa. Estoy hablando nada más y nada menos que del Catán. La verdad es que seguramente es el juego con el que la mayoría de nosotros nos enganchamos a los juegos de mesa. Es verdad que quizás no es un juego para todo el mundo, ya que a veces las partidas pueden hacerse un poco largas o un poco tediosas y quizás para gente que no esté acostumbrada a esto no sea la mejor opción. Aunque en sí es un juego bastante simple, donde solo tendremos que intentar conseguir recursos para ir poniendo poblados en las diferentes losetas e intentar al final conseguir más puntos de victoria que tus demás rivales. Es un juego bastante fácil de explicar y que le acostumbra a gustar a todo el mundo. Un juego que también he visto que acostumbra a funcionar con la gente que no está acostumbrada a jugar a juegos de mesa es el King of Tokyo. Aquí, los jugadores compiten por ser el monstruo que gobernará la ciudad de Tokio. Es un juego muy sencillo de dados y cartas donde tus tiradas determinarán tus acciones y tu destino. Súper fácil, visualmente bastante chulo y muy divertido. Otro clásico, y con el que también muchos le pillan el gustillo a este mundo, es el Carcassonne, un juego donde se deberá ir creando el tablero con las diferentes losetas de terreno para crear caminos, poblados y ciudades que si consigues dominar te darán puntos de victoria. Es muy fácil de entender su mecánica, y aunque no creo que tenga un componente frenético o grande de estrategia, creo que es bastante entretenido. Eso sí, puede ser un juego que alguien que lleve mucho tiempo jugando juegos de mesa lo tenga un poquito quemado. Aún así, igual que con el Dixit, existen bastantes expansiones que podrán volver a sorprenderte. Para acabar con los juegos de tablero, diré uno que lo probé recientemente y que me gustó bastante, el Trap Words, un juego por equipos donde el objetivo será adentrarte en unas mazmorras y matar a un monstruo antes que el equipo contrario. Lo interesante es que eso se hará llevando a cabo una mecánica muy parecida a la del Tabú. Para quien no conozca ese juego, es ese que tienes una palabra y diferentes palabras abajo y tienes que describirla de arriba sin decirlas de abajo. Entonces, lo guay del juego es que aquí las palabras prohibidas te las pone el equipo contrario. Un juego muy divertido y fácil de explicar. Perfecto, vamos. Otro juego que mezcla tablero y cartas y que acostumbra a gustar mucho a la gente que empieza con los juegos de mesa es el Código Secreto. 25 palabras sobre la mesa y un líder que deberá agrupar todas las palabras que pueda, de su color, bajo un concepto. Por ejemplo, si en la mesa estuvieran por casualidad las palabras delfín, león y caballo, y justamente esas tres fueran del color del líder, podrías decir animales 3.
para que tus compañeros marcaran esos 3 animales. Pero sobre todo, tienes que tener cuidado que no haya otro animal en la mesa que pueda confundir a tu equipo. Un juego para darle un poquito al coco y que acostumbra a gustar muchísimo. Para acabar, me gustaría proponer 3 juegos de roles ocultos que creo que acostumbran a gustar a todo el mundo y son muy fáciles de explicar y de jugar. Primero, un gran clásico: el Ciudadelas, un juego donde cada ronda elegiremos el rol de un personaje según nos convenga y tendremos que construir diferentes distritos para completar nuestra ciudad. Si queréis un tutorial rápido de cómo se juega, tenéis un vídeo explicando las normas en 2 minutos en el canal. Otro gran clásico del que ya he hablado en otros vídeos es Los Hombres Lobo de Castronegro, un juego donde cada uno de nosotros tendrá un rol diferente entre los integrantes de un pueblo: aldeano, alcalde, niña, cazador, bruja, y otros serán los lobos, cuyo objetivo es acabar con todos los demás sin piedad. Un juego que siempre cumple, seáis el número de jugadores que seáis, y que te hará descubrir cómo son tus amigos en realidad. Para acabar ya definitivamente, quería proponer un juego que se parece un poquito a los anteriores y que también es muy fácil tanto de explicar como de jugar: el Coup. Yo he jugado al que está inspirado en el mundo de la resistencia, como veis aquí, y la verdad es que es bastante interesante. Se basa en principios tan simples y primigenios como podrían ser la deducción y el engaño para conseguir ser el último en pie. Quizás tiene un punto superior de estrategia a la hora de escoger los roles cada ronda, pero no mucho más. Con la primera partida ya le habrás pillado el tranquillo seguro. Pues estas han sido mis recomendaciones para iniciarse en el mundo de los juegos de mesa. ¿Con qué juego os iniciasteis vosotros? ¿Añadirías alguno más a la lista? Decídmelo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos que quieran iniciarse en este maravilloso mundo de los juegos de mesa y dadle al botón de me gusta. Ahora es vuestro turno. Nos vemos en la siguiente ronda. ¡Adiós!